Episodio 61. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Y en esta ocasión vamos a debatir la polémica que existe actualmente en redes sociales por la película Lightyear. Así es que vamos a comenzar. Mi nombre es Cintia Hernández, tengo 35 años, soy Miss de Educación Especial, tengo 10 años laborando dentro de un servicio dentro de la SEP que se llama UDI. Las UDI son unidades que se encuentran dentro de las escuelas para precisamente brindar atención especializada, sobre todo en cuestión de inclusión a los niños con discapacidad. Desde hace 9 años soy estudiante de diversas herramientas de medicina alternativa, entre ellas el Reiki, flores de Bach, aromaterapia, Kabbalah, meditación, y de alguna manera han complementado muy bien esta parte energética y holística a través de la atención que hoy también doy a los niños. Y justamente hace 9 años, después de un divorcio, fui mamá. Entonces, para mí el ser mamá y de pronto al poco tiempo divorciarme fue muchos de los motivos por los cuales decidí estudiar estas técnicas, precisamente como un apoyo para sanar todas esas capas que de pronto como persona enfrentas, ¿no? Entonces, bueno, también soy mamá de una niña de 9 años. Sí, muy hermosa, por cierto. Y también yo estuve en estos episodios. Pero sí. Fíjate que esto que dices es muy cierto. Creo que está muy padre el que estés complementada de esa forma, porque en este episodio podremos debatir como desde el punto espiritual y con tus conocimientos sobre maestra. Cuando conocí el tema espiritual fue en situaciones muy fuertes. Creo que muchas de las veces que las personas reconstruyen o conocen su espiritualidad es en estas experiencias que aparentemente generalmente las llamamos trágicas o muy desafortunadas, pero que en el fondo, si lo logras ver desde esta perspectiva, pues entiendes que todo sucede por algo y para algo, ¿no? Entonces creo que es algo muy característico siempre en las personas que son muy espirituales. Exactamente, y es, bueno, ya un tema que yo a lo largo de estos diplomados con compañeras es lo que hemos identificado. Siempre va a haber un evento que va a detonar toda esa transformación que como ser humano en todas tus capas, que yo lo llamo así, capas en el sentido como persona, los roles que te toque ser, hijo, mamá, esposa, novia, prima, cómo se va a transformar. Y bueno, ya también es un tema que próximamente espero que me apoyes en... El motivo por el que estamos aquí en este episodio es para debatir la súper polémica que existe actualmente por la película Lightyear, que salió recientemente en los cines. Entonces salieron dos corrientes de opiniones, como siempre. Bueno, quizá más, pero las más polémicas es los que están súper a favor y las personas que están súper en contra, con ideas que ahorita iremos refutando o iremos abordando del por qué. Desde ahorita antes de comenzar, puedo concluirles que es algo absurdo. Me gustaría que tú nos cuentes. De hecho, esta controversia o estos temas muy controversiales respecto a estas creencias de género comenzó no solamente ahora con esta película de Voz, sino desde Luca. Entonces, primero, pues como mamá fue permitirme ver la película, igual que ahora pasó con la de Voz, ver la película quitando toda esa información que ya se había generado. Y después
precisamente escuchar a mi hija acerca de lo que ella pudo tomar de significado respecto a la película. En ambas películas fue la misma situación. Como Miss, en el colegio hay espacios en los que puedo compartir películas con ellos, y precisamente fue una película que me pidieron ver. Entonces, a lo largo de ciertos episodios yo observaba pues de alguna manera cómo interactuaban, el discurso que tenían, y volví a lo mismo, ¿no? O sea, el significado que tenían de la película. Y ahí justamente con toda esa información fue que yo construí mi propia idea, Sí, claro. que justamente es la que te comentaba. O sea, los niños, de acuerdo a su nivel de pensamiento, el nivel de abstracción que también tienen, no alcanzan a comprender ciertas cosas que ya implican creencias y heridas de los padres. Entonces, por ahí yo quisiera empezar y definirlo. O sea, es básicamente creencias, paradigmas, estructuras, pero sobre todo heridas que traen los adultos supermarcadas. Y no solamente de este tema. O sea, considero que es una situación que de pronto capta la atención porque es algo que se sale de pronto de lo que creen que no es cotidiano, pero en realidad yo creo que más bien son temas muy generacionales, ¿no? De heridas y de ideas y creencias súper de esas generaciones. Creo que ahora los papás, digamos más jóvenes, que de alguna manera estamos ya más cercanos a otro tipo de estructuras y de creencias, y no solamente de género, es lo que yo de verdad creo que resaltaría, ¿no? De muchos otros temas que han sido tabús y han sido reprimidos y de pronto no han sido hablados en casa, como pum, centran la atención ahí porque ya salió del esquema que yo estaba acostumbrado a ver de Disney o de Pixar, y entonces ya es malo, ¿no? Como muchos otros temas que han sido siempre de la misma forma. Lo que mencionas de los temas que se han quedado ocultos o que se ha dejado de hablar de ellos, pues creo que este podcast está justamente hecho de muchos testimonios del estilo, pero quiero entender que va más enfocado a el tema social, ¿no? De cómo estructuraba Disney el amor romántico, las princesas esperan a ser rescatadas por los hombres, tú como mujer no vas a ser feliz hasta que un hombre llegue, o el tan famoso y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces ahora que después de no sé cuántas películas con la heteronorma como la base, sacan una que rompe totalmente con ello, pues obviamente se escandalizan las personas más ignorantes en el tema, ¿no? Porque de hecho también ya había sucedido con Frozen. Alguna vez leí por ahí que sí se tenía el plan que en la película número 2 iban a pintar como la novia de Elsa, porque ya querían como empezarle a quitar esa etiqueta de maldad al tema LGBTQ. Pero como hubo una marcha, no recuerdo si fue en el parque de Europa, en el de Orlando o en el de Los Ángeles, fue en algún parque de Disney hace un par de años, cerca del Pride, hubo un escándalo porque igual había un grupo de padres que querían prohibir la entrada a las personas homosexuales. Y uno de sus argumentos recuerdo que era el temor a que sus hijos vieran parejas homosexuales besándose en los parques de diversiones y que se pudieran convertir en homosexuales o en lesbianas. Bueno, sí, en homosexuales masculinos, femeninos, que uno los pervirtiera, vaya. Entonces aquí vengo a preguntarte, ¿cómo piensas tú que un niño percibe ese tipo de contenido homosexual pero como tan inocente? Porque cabe mencionar o cabe resaltar que la escena que escandalizó la película de Lightyear fue justo una escena. O sea, ni siquiera fue el tema de la película. No fue que Buzz fuera a salir del closet durante toda la película. O sea, fue una escena en la que se medio juntan los dibujitos y bueno, todo el mundo hizo el drama como si hubiera sido algo grotesco o vulgar, ¿sabes?
Entonces, ¿cuál crees tú que es realmente lo que los niños perciben de esas escenas, películas, etcétera? Pues es que de verdad no alcanzan como a poner la atención en lo que sucede, porque además es muy rápido y no, de alguna forma una muñequita trae el cabello largo, entonces también es como, ¿no? También hay niños que también tienen el cabello un poco largo, entonces no hay como alguna confusión o algo que impacte respecto a la imagen, ¿no? Pero también me voy a regresar un poco con lo de Luca y voy a retomar un poco acerca de cómo se aborda esta parte de género en la SEP, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención cuando empezaron muy sutilmente a marcar la diferencia, más bien a quitarle ese significado en cuanto a los colores, ¿no? Primero empezaban, ¿y si soy niña también puedo usar azul? Pues sí, porque a mí también me gusta el azul, ¿no? Y si soy niño, ¿puedo usar rosa? Sí, también puedo usar rosa. Entonces, cuando hubo una actividad en conocimiento del medio respecto a ese tema, por ejemplo, de los colores, de los gustos, de las preferencias, que si a una niña le podía gustar fútbol, claro, porque es un deporte, ¿sabes? Y si a un niño le gustaba jazz o baile, claro, porque es una cuestión de música, de movimiento, de que te gusta disfrutar o disfrutas mover tu cuerpo con los sonidos, ¿sabes? Entonces desde ahí yo obviamente empecé a identificar que esto era como muy sutilmente una cuestión de ir tocando esos temas de género con los niños desde esa edad, que quitaran justamente esos significados que a mí sí me tocaron, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí no me podía gustar el fútbol y ahora lo veo y entonces digo, qué padre, qué padrísimo, ¿no? Entonces ya sí depende mucho de tú, Miss, cómo lo amplíes. Ya te dieron como una pequeña semillita, ¿tú cómo lo puedes ampliar? Y bueno, entonces, regresando a las películas, de Luca fue 2 amigos, claro, porque 2 niños pueden ser amigos, ¿no? Quitándole ese tema de no se puede. Perverso. Claro, nada. 2 niñas pueden ser amigas, ¿no? Niña y niño pueden ser amigos también. Le quitas ese significado o esa carga de, no son novios, se gustan, ¿sabes? Entonces es mucho como ahora en primaria baja, sobre todo que yo lo noto, cómo ellos empiezan con tanta naturalidad, empiezan a tener sus propias ideas, pero sí depende mucho de un adulto que guíe y que refuerce precisamente eso, que no le dé ese toque de no, niña y niño no pueden estar juntos porque entonces ya son novios y no. O 2 niños no pueden estarse abrazando. ¿Por qué no? O sea, sí me queda ahí con ellos, por ejemplo, y por eso lo retomo, porque es la intención o el significado que tú le estás dando equivocado, porque al final de cuentas es ahí donde te enseñan precisamente que debes respetar los gustos, las preferencias, pero sobre todo es que ahí se va haciendo consciente el niño de su identidad, ¿no? No tanto en la cuestión sexual, sino en la cuestión de quién soy, qué me gusta, quiénes son mis papás, en dónde vivo, quiénes son mis amigos, por qué son mis amigos. Entonces, creo que no impacta, vuelvo a lo mismo, no impacta cierta escena y más en la película cuando pasa, además de pronto tan rápido o cuando el tema no es tan explícito, ¿no? Realmente no es tan explícito como pudiera ser un video de tantas canciones de ahora, de tantos géneros. No hablan mal de ellos, pero reggaetón, ¿no? O sea, de verdad que ahí sí, hasta la letra es explícita, hasta el video y la forma en la que, híjole, ya dan otro tipo de información y ahí sí es con una connotación completamente sexual. No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Entonces, bueno.
el tema de la banda. O sea, que ves un niño cantando de maldita, ingrata, o sea, ¿sabes? Ah, el niño no le, bueno, sí, pero ya lo claro. está diciendo, ¿sabes? No, y de verdad, o sea, híjole, muy desafortunado hablando de estos dos géneros en particular, tan desafortunadas las letras, tan desafortunada el significado que transmiten. Sí, ¿desde dónde? Desde el odio, desde véngate, desde humilla, y no solamente, también de las mujeres, ¿no? O sea, hoy, ¿qué significado le están dando? Sí, humilla a los hombres, sal con uno y con otro. Ok, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tú como papá decides, no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, pero tú como papá, entonces, ¿qué imagen o qué crianza, bajo qué conceptos o qué ideas quieres precisamente definir la crianza con tus hijos, ¿no? Quiero compartir aquí un tema que sucede en nuestro día a día, ¿no? O sea, como bien comenta Cintia, ella tiene una niña que evidentemente desde que estaba bebé, pues yo la he visto, y la niña ahorita tiene 9 años ya, y un día yo le pregunté a Cintia, le dije, oye, ¿tu hija ya te preguntó que si yo soy gay o algo? Cabe mencionar que esa niña, que quiero tanto, es o sea, bailamos juntos, o sea, estamos muy cercanos, habría muchísimos momentos, porque yo mi plática obviamente la mesuro, como la mesuraría con cualquier niño. Claro. No les vas a platicar a un niño de tu sexualidad, pero me mesuro en muchas cosas, pero realmente mi esencia sigue siendo la misma. Claro. Entonces, ella ya hubiera tenido como muchas oportunidades para detectarlo. Quizá lo empieza a notar un poco porque me ve diferente a sus tíos, pero no lo ubica todavía como algo sexual, ¿sabes? Así o sea, no dice, es que él se acuesta con hombres. Entonces, exacto, ese ejemplo que yo lo vi tan de cerca me quedó muy claro. O sea, evidentemente cada vez están haciendo más listos, o no sé qué es lo que pase, pero me sorprende cada vez más. Pero finalmente son niños. Entonces, claro, finalmente todas esas visiones malintencionadas, sucias, pecadoras, las tenemos los adultos, o las tienen los padres que están atacadísimos, creyendo que su hijo va a elegir su orientación sexual porque quiere ser ese muñeco. O sea, es una tontería. Completamente equivocado. Y yo creo que justamente la parte donde se rompe y de pronto causan tanto pues alarde, tanto caos, es por los cambios, ¿no? O sea, los cambios que van teniendo las películas, pues... El mundo en general, yo pienso. Pues sí. La población tiene que evolucionar. Pero, o sea, sí creo que pueden estar fundamentados, porque hace poco, preparando un episodio sobre si la homosexualidad específicamente es sinónimo de pedofilia, me encontré con información muy importante que la van a escuchar en episodios más adelante, porque es un hecho, o sea, es lo que dicen, esas prácticas, claro que existen en personas homosexuales, pero existen también en personas heterosexuales, entonces tienes que cuidar a tus hijos del mal, o sea, no de una sexualidad o un sector de personas. Y yo puedo inferir que mucho es precisamente esos temas que se van distorsionando de pronto con los niños. Sí tiene que ver el cómo vayas tú dando esa pauta a los niños o esa información respecto a su sexualidad, respecto a muchos temas que se abordan, porque la mayoría de los niños, por ejemplo, en estas edades 5, 6, 7, que presentan alguna situación en la escuela respecto a atención, aprendizaje o a socialización, tiene mucho que ver por cómo ellos han enfrentado precisamente el que sus papás no les den la información adecuada respecto a lo que viven, ¿no? Y un tema de ellos es mucho el tema sexual, ¿no? Cómo los papás lo manejan con los niños o no lo manejan, y de verdad que eso es preocupante. Yo, si algo he aprendido desde que fui mamá, fue precisamente el no temer o quitarme todos estos tabús que también por mi crianza tuve. Y aquí no sé, pero igual es otro tema controversial,
y que da para mucho, el tema de la religión, ¿no? El tema de la religión en mi crianza fue súper marcado, entonces había temas tan tabú de cómo tu propia higiene, ¿no? Cómo tú desde niño o ya cuando eres adulto, tocas esos temas. Y ahora en la crianza, o sea, ni modo de no explicarles a los niños. Entonces viene de alguna forma a sacar muchos temas a la luz que de alguna forma se mezclan con otros tantos. Pero yo sí, de verdad, lo primero que creo es un papá debe estar consciente de sus propias heridas, de sus propias creencias, de todo lo que no anda bien, porque en la medida que tú puedas desdoblarte, puedas sanarte y también tener la apertura de buscar algo diferente, de conocer, de informarte, entonces de ahí será de manera muy positiva la forma en la que tú abordes no solo tu crianza, sino también pues este rol de Miss que me toca, ¿no? Es mucha información, demasiada información, yo creo que es eso, ¿no? Primero, reconocer que está en ti, ¿no? Ese miedo, como en algún momento te dije, o sea, la parte de la religión, y volvemos a lo mismo, y estas películas de Disney que te decían que el príncipe y la princesa y el amor romántico, pues no inventes, yo crecí queriendo ser Cenicienta, ¿no? Ya sé, yo me sentía tan la sirenita, ¿no? Y decía, ay, que ya llegue mi hombre. Claro, y entonces hoy de adulto que te das cuenta de no inventes, qué tan desafortunado fue lo que aprendiste de esa forma, porque el amor no es así, el amor romántico no es así, el amor de pareja para nada, y en primera, ¿no? O sea, sufre Cenicienta y llegará el hombre de tu vida, ¿no? ¿Por qué hay que sufrir? Y dos, o sea, primero ámate tú, quiérete tú y después viene lo demás, ¿no? Pero bueno, ya vuelvo a lo mismo, de adulto te toca precisamente echarte un clavado a ti, este trabajo de introspección, tomando las herramientas que quieras, pero precisamente es todo un proceso, ¿no? No creo que sea algo que de pronto se da de decir de los padres, yo hoy voy a ser consciente y voy a estar más atento. No, creo que es mucho una responsabilidad como papá que debes tener, informarte. Sí, claro, porque también o sea, desafortunadamente también he conocido niños, que ahí sí no voy a decir de dónde, o sea, que a la misma edad de tu hija, como dije anteriormente, obviamente los niños ubican que hay algo distinto, porque los niños son inteligentes. Entonces, obviamente tu hija ubica que yo soy diferente quizá del resto de hombres en cuanto a mi expresión, pero ella ahorita no le ha dado una connotación negativa o positiva, o quizás hasta sí le ha dado positiva. Y el día de mañana que en la escuela le hablen de eso, pues ella ya va a saber qué onda. Y estoy seguro que sí sabe identificar, porque un día me platicó que ella tenía un amigo que era como yo, y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, pues así, pero es que nadie le habla en la escuela. Y yo le dije, pues tú háblale y tú sé su amiga. Entonces, es ahí en donde también lo que mencionas es cierto. También un niño, claro que a esa edad ya puede saber que es una persona gay. Quizá no lo entiende, porque evidentemente no lo entiende, pero ya sabe que es algo de risa, algo de burla. Y eso obviamente es lo que aprendes en la casa. Entonces, si tú en tu casa escuchas que tu papá se burla de las personas así, pues cuando tú identifiques personas así, vas a comenzar con esos niños desafortunados que me tocaron. Por un grupito así, yo tuve que atravesar situaciones pues difíciles, ¿no? En esa etapa de la niñez. Precisamente voy a retomar un texto de un blog de educación sexual integral de Argentina, que precisamente habla de algo que quiero abrir contigo respecto a este tema y lo de Disney o Pixar que estamos platicando. La diversidad sexual es parte de una expresión de la sexualidad, un derecho humano.
Discutir sobre la posibilidad de visibilizar o no es discutir en torno a la posibilidad de hacer visible un derecho que tienen todas las personas a vivir y construir su sexualidad como la sientan y la deseen. No es ideología de género, es transmitir las mismas oportunidades, acceso y derecho para todos los niños. ¿Y por qué lo tomo? Porque precisamente es lo que tú me decías. Si yo en una película marco que solamente es niña y niño, ¿no? Princesa, príncipe. La princesa siempre sufre y el príncipe llega a rescatarla. El Salvador, claro. O la princesa se siente plena hasta que el príncipe llega. ¿Y entonces qué? Si yo no me identifico con ese tipo de ideas, ya no entro de esta parte de ser princesa, por ejemplo, ¿no? Y eso puedo decir que como niño es muy angustiante. Exactamente. Como niño, porque no verte representada es muy angustiante. Exactamente, porque entonces cortas otro tipo de posibilidades que creo que soy, y de verdad que yo soy tan fan de ahora estas películas, por ejemplo la de Encanto o la de Red, tocan esta parte de la que te hablo, ¿no? De cómo desde la abuela hay temas tan reprimidos y bueno, ahora lo han sacado tan sutil con temas de familia, por ejemplo, pero justamente ahí entra la interpretación de los adultos. Cuando tú alcanzas a identificar cómo la imposición de las ideas machistas o del matriarcado, ¿no? Y de te casas con y no, si a ti te gusta la pintura, pues no puedes pintar, o en esta familia se hace esto. Entonces, híjole, cómo estas películas son un buen material precisamente para tocarlo de manera muy sutil, y así lo hago con mi hija y con mis alumnos, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué creen? Por ejemplo, del tema de Encanto, ¿no? ¿Y Bruno era malo? No era malo, claro, no era malo. O sea, de alguna forma vas entendiendo ellos con su inocencia, con su lógica y con su naturalidad, que te explican cómo ven las cosas, y precisamente es retomarlo. Ya se va contaminando cuando tristemente llegan estas ideas a casa de papás que han tenido historias tan desafortunadas como todos. Siempre creo que es algo que hemos tú y yo compartido. Creo que todos hemos vivido temas de verdad y episodios en nuestra vida muy dolorosos y muy desafortunados. Y cuando son en la niñez, híjole, ¿no? O sea, te pegan y te impactan, por supuesto. Pero ya depende de ti, adulto, buscar precisamente sanar y trabajar todo lo que no te hace feliz y de alguna forma lo que no te permite estar en paz contigo ni disfrutar quién eres o tu esencia. Creo que sí, esa parte de brindarles las mismas oportunidades y posibilidades es muy bien este ejemplo que tú decías, ¿no? Decirles a los niños no necesariamente debe ser así. También la película, por ejemplo, de Toy Story, la última, que decían, es que ¿por qué? ¿Y qué final tan feo? Pues no, o sea... Un final real. ¿No? Exactamente. No tan idealizado. No tan romantizado. Y había, por ejemplo, otros blogs que respecto a este beso de la película de Buzz, que decían, ¿o qué hubieran preferido? ¿Romantizar la película y que las muñequitas estuvieran juntas para que fuera aceptado? ¿No? Entonces, ¿cómo precisamente van tomando temas que están y ya haciéndolo de una forma más real, ¿no? Digo, hay temas de verdad como este de Red, que habla precisamente de la pubertad, de temas como la menstruación, por ejemplo, o de que a esa edad te empiezan a gustar los niños. O sea, cómo lo tocan. Y ahora ahí que hablan otro tema de, como la mamá no pudo con su mamá marcar o ser, expresar lo que ella era, entonces también iba a reprimir a la hija. Y cómo la hija se revela. O sea, es padrísimo. Y creo que va enfocado a eso. Cualquier niña hoy que lo vea de esa edad va a decir, ¿por qué no? Voy a soltar a mi panda, ¿no? Tengo que expresarme. Y creo que no es algo negativo, ni mucho menos algo que no debe hacerse. No estoy hablando de reglas, no estoy hablando de un sistema que permitirles hacer,
No, sí, no estoy hablando de eso, sino precisamente no reprimir quién tú eres, ¿no? Que si te gusta la música, bueno, y a lo mejor no te gusta tanto la escuela, pues bueno, tendrás que terminar la escuela porque es un requisito y si no, no encontrarás trabajo, pero no verlo como papá trágico, ¿no? De que, ay, entonces mi hijo ya no, pues no. Entonces creo que va de verdad siendo parte de los papás de ser conscientes. Y ¿qué te digo? Entran de verdad muchos temas como papás, híjole, que no es nada sencillo porque precisamente entra esa parte de yo qué quiero que sea mi hijo o no, que no quiero que sea, pero si a él le gusta el baile y yo ni siquiera sé bailar, por ejemplo, entonces no, eso no, o qué va a ser de grande. Entonces todos esos miedos, esas preocupaciones, finalmente las damos los adultos. Ellos tan bellos y tan lindos, pues empiezan justamente a tener estas lealtades con nosotros y de alguna manera empiezan como a reprimir. Dijiste algo muy importante que creo que es que los miedos, los pensamientos, las ideas también se heredan y se meten porque los niños y niñas pues desde chiquitos aprenden lo que ven en casa. Claro. Es justo parte del trailer del podcast, que estos no son temas de escuela. O sea, tú puedes ir a la escuela, pero realmente donde te educan es en tu casa. Donde aprendes valores es en tu casa. Entonces, que en la escuela no les enseñan. Es la controversia de muchos padres y madres que sienten que el hablar de ciertos temas es fomentarlos o querer convertir a todos, querer ser partidario de algo. O sea, simplemente al estar dejando a tus hijos e hijas e hijes ignorantes de un tema, los estás acercando muchísimo más que hablándoles con la naturalidad que les debes hablar. Creo que en mi escuela a los niños y niñas nos separaban en clases de sexualidad. Pues creas una incógnita en los hombres. Yo me acuerdo que era así de ¿qué estarán hablando? Que nos sacaron, ¿sabes? Cuando es algo tan natural que si tú lo ves ahora representado en una pantalla grande de Disney, pues los niños lo empiezan a ver con esa naturalidad. O sea, yo estoy bien seguro porque quizá al inicio de mi vida homosexual tenía un poco de dudas en cuanto a estas ideas que justo yo había escuchado, ¿sabes? Por eso es que se dice tanto que la gente LGBTQ a veces también somos fóbicos, LGBTQ fóbicos, por todo esto, porque crecimos con la fobia, ¿no? Entonces tú terminas creyendo eso y está horrible cuando aparte tú lo eres, porque es cuando se viene la famosa fobia interiorizada, que tú odias lo que tienes dentro. Por eso hay gays enojados con otros gays y se vuelven esos gays conflictivos, esos gays peleoneros y vienen a reforzar los prejuicios de la sociedad. Así de, ya ves, todos son unos fiesteros, todos son unos peleoneros, unos promiscuos. O quizá la mayoría, o quizá la minoría, digo, no sé. Pero tiene un fundamento atrás. O sea, no es como nacer gay y traer ya contigo y tu paquete de cualidades, habilidades. No es que vengan incluidas esas conductas o esos comportamientos. Esos comportamientos son una consecuencia de justamente no estar representados en el cine, de no estar representados de manera digna en la televisión, de haber vivido tantos años con esa presión de la ansiedad de chin, me van a cachar, no puedo hacer esto porque van a sospechar, mi papá dice esto. O sea, esa presión se le instala a un niño, claro que de grande va a tener que liberarla de alguna forma, pero te repito, esta liberación de emociones reprimidas malamente caen en conductas que refuerzan los prejuicios de mucha gente ignorante. Pero bueno, todo este preámbulo lo hice porque, regresando al punto inicial, o sea, yo también creía que si a un niño le exponías eso, pues qué tal que se confundía. No me acuerdo qué amigo me hizo ver este análisis, como de nosotros crecimos viendo a nuestros papás hetero. Nosotros crecimos viendo un sinfín de películas de Disney con la figura hetero y nosotros no somos hetero. Entonces es una total estupidez y una idea súper absurda que se crea. Se tiene que seguir visibilizando, se tiene que seguir haciendo. Es la forma en que se va a en verdad comenzar con la reeducación, porque es desde la niñez. O sea, desde la niñez se deben empezar a enseñar otras cosas, pero desafortunadamente no se va a lograr si no viene reforzado con el apoyo de los padres en la casa, ¿no? Eso es por una parte, y por la otra, ya va a ser más rápido. Es que claro, o sea, eso que decías de que un niño
lo dejes ser, simplemente lo dejes expresarse. Porque si no, tú como persona que no estás cumpliendo, bueno, yo se los voy a compartir como a mí me sucedió. O sea, yo recuerdo que cuando yo comencé a ver que no iba a poder dar esa familia que ya se me estaba como dando sobre entender que tenía que hacer, no solo en mi casa, sino socialmente, en la tele, en las novelas, en el programa, en todos lados, te dan a entender que eso es a lo que vienes a esta vida, a tener hijos y a casarte. Entonces, cuando tú ves como que, uy, híjole, como que eso no lo voy a poder hacer. Entonces, ya que empecé a ver yo que mi tema artístico, baile y todo, y viene ahora este rechazo de aquí no hay bailarines, aquí todos son tal. O sea, es algo fuerte porque después termina siendo sí, pero termina siendo por cumplir, pero no porque tú seas feliz. Entonces, pues esto viene a desatar situaciones que nuevamente recaigo en la adultez, donde vienes a reforzar esos prejuicios estúpidos de la gente, de ya ves, todos son unos alcohólicos, todos se la viven en la fiesta. Pues sí, porque son estas ganas de querer escapar de una vida en la que tú no estás contento, ¿no? Claro. Entonces, creo que la educación en los niños es básica. Y de verdad que yo, o sea, retomo tanto tu ejemplo, pero de verdad que desde mi visión como mujer, yo te puedo decir que lo viví igual, ¿no? Y entonces diría, ¿pero por qué? ¿No? Si tú entonces ya estás definida en tu identidad y tu sexualidad como por, y yo te diría, pues sí, porque estuve bajo una crianza donde la religión imperó y era castigaba. Una cuestión, no hombre, o sea, tú divorciada, mal, ya, te convertiste, zorra por siempre, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues si yo era la princesita y todo. No, pues mal, porque ya, divorciada, ya no hay lugar para ti, socialmente rechazada. Pero, o sea, yo decía, ¿y cómo? Pero si de alguna forma, pues mis valores, mi ser sigue siendo el mismo, ¿en qué cambió? Mi valor como persona, claro. Como mujer sigue siendo el mismo, ¿en qué cambió? Entonces, volvemos a lo mismo, todo este tipo de creencias que te toca de pronto romper y ahí es cuando comienza lo bueno, ¿no? Porque sí, claro, es quitarle el significado a lo que ellas creían que estaba bien respecto a, no, pues te tocó ese marido, te aguantas, no puedes divorciarte. He escuchado mucho que dicen, las parejas de ahora ya no duran. Ya no aguantan. Y las mujeres de ahora ya no soportan como soportaban antes, porque yo estoy súper seguro que más de la mitad de los matrimonios actuales han durado porque las mujeres aguantaban. No, y ¿sabes qué? También llega un momento donde las mujeres se vuelven o toman como el otro rol y ahora empiezan a agresoras, molestar y hostigar a los hombres. Exactamente, y ahora los hombres son sumisos y así. Pero finalmente por esta parte duramos porque somos un matrimonio. Te das cuenta que no son estables, no hay esa armonía ni esa felicidad porque tú los ves y no son felices, ¿no? Felices en este sentido de, pues ya atravesamos nuestra vida juntos, sumamos los dos a nuestra relación, como pareja, se transformó. No las ves. Y como tú dices, ¿no? Son matrimonios que solamente repiten. Se ve que son parejas precisamente que viven en esa cotidianidad. Y ahí es cuando te das cuenta que sí, solamente es como porque así dijeron, así era la sociedad, tenías que durar. Y creo que ese es otro tema también que da para mucho. El sexismo está también muy para platicar. Sí, lo que las mujeres o los hombres hoy quieren de una relación. Es un tema, pero creo que más allá de hombre-mujer, yo pienso que todos. O sea, yo también creo, sí. Fíjate, al principio yo creía que era como de, porque otro prejuicio que se da mucho es que entre homosexuales no se puede ser fiel, ¿no? Obviamente yo no te voy a decir que tuve mis malas experiencias donde estaba inmaduro y donde quizás lo llegué a hacer. Después vi que eso no era lo que a mí me hacía sentir bien como persona y es donde refuerzo que ahí están los valores que yo aprendí, ¿no? Claro. No quiero decir que las personas en relaciones abiertas no tengan valores, claro que los tienen. Porque ahí terminan siendo fieles a sus acuerdos, a su lealtad. Creo que ahí sí se viene a reforzar que mis padres me educaron en muchos valores
del respeto, de la honestidad. Entonces, cuando yo fui deshonesto con una persona, no me sentí bien. El venir también a hacer ese juicio de que una mujer divorciada, una pareja homosexual, ya rompes con ese rol o como con lo puro, con lo que está bien, con lo socialmente querido. O sea, a mí realmente socialmente querido, o sea, la sociedad nada más, o sea, en nivel personal, la sociedad no representa mucho, su opinión no representa mucho para mi persona hoy en día, ¿sabes? Pero anteriormente, pues sí, y esto evidentemente nos hace mucho daño. Y tengo otra pregunta para regresar. Bueno, no sé si tengas un comentario para No, es parte sí, es parte de todo. Sí, porque esas estructuras van de alguna forma viviéndose como pareja, y esa es precisamente las ideas que le pasan en la crianza a los hijos. Le transmiten a los hijos en la crianza. Entonces, si van teniendo este tipo de limitaciones, este tipo de tabús para ciertos temas, pues precisamente los niños van teniendo esa desinformación que justamente cuando llegan a la secundaria o a la prepa, pues van queriendo descubrir, aventurarse, porque claro que se dan cuenta que otros compañeros lo viven o saben más cosas que ellos no. Y ahí es cuando justamente los hacen más vulnerables a otro tipo de riesgos, ¿no? Otro tipo de situaciones tan desafortunadas. Pero precisamente es eso, nosotros somos el primer referente de los niños en nuestro comportamiento, lo que decimos. Por eso yo sé que pues en la medida de lo posible debemos de estar informados, sobre todo como papás, respecto a este tipo de temas. Sí, o sea, que tener un hijo no es, yo ya quiero ser papá y ya, o sea, es aventarte una responsabilidad para toda la vida, porque, ya sé. ¿sabes? O sea, Ya creo sé. que muchas personas es de, sí, 20 hijos porque así lo dice la sociedad, porque mi mamá quiere 50 nietos, le voy a hacer 50, o sea, es una conciencia mayor, que yo puedo atreverme y quiero estar asumiendo bien, como que poco a poco ya la conciencia es más alta. Bueno, no estoy asumiendo mal, es un hecho. O sea, pero ya hay más parejas quizá que tienen más en cuenta eso, que es calidad y no cantidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tú aconsejas, tanto como madre o como profesional, que respete la diversidad? ¿Cómo tú crees que los padres deben complementar en sus casas? ¿O cómo tú lo haces con tu hija? Bueno, primero, no podría, mira, siempre en este rol y es una cuestión también de humildad, ¿no? Decir, no te puedo aconsejar, no te puedo decir que así sea, pero te puedo brindar sugerencias que mi experiencia me ha dado, y sobre todo el ser mamá y también ser mí me permite hoy platicarte acerca de los ejemplos que han funcionado, por ejemplo, ¿no? Respecto a esta parte. En primera, pues yo le diría respecto a el respeto a la diversidad, específicamente con quién, ¿sabes? Porque yo te puedo decir que hay niños que les pegan a sus papás, por ejemplo. Entonces, para mí, o sea, antes de irme el respeto a la diversidad es respeto en casa. Respeto en general. Un niño no puede pegarle a su papá, no hay manera, no se permite, ¿no? Claro. ¿Qué estás haciendo, papá? Que el niño está llegando a esa parte ya contigo, está rebasando toda esta parte de autoridad, de límites, o sea, ¿qué onda contigo, no? Claro. Por eso es lo que te decía, no solamente es una cuestión propiamente de la diversidad. Creo que antes hay muchos temas que se tienen que trabajar en casa, como para, sobre todo a esta edad, ya trabajarlo así. Por ejemplo, en donde sí se podría ver tal vez ya más dirigida esta sugerencia es en secundaria, porque ahí sí te puedo decir, igual el colegio en donde estoy tiene nivel secundaria, y pues a mí me causa de verdad asombro de cómo hay chicas, por ejemplo, que traen cabello corto, ¿no? Ya desde ahí. Impensable en nuestra etapa. Por supuesto. ¿Y por qué digo me causa asombro? Porque yo lo llevo a la época donde
pues donde yo fui estudiante de secundaria y no hay manera de algo así. Y si se notaba algo, digamos, físicamente, era en cuestión de chicos, ¿no? No de chicas. Y entonces, como esta apertura, precisamente ya desde ahí, desde la imagen, está siendo respetada. Claro. Y bueno, entonces, desde ahí, ¿no? Mucho lo tocan, por ejemplo, en secundaria, cuando dos chicos están tomados de la mano, ¿no? Y entonces les llaman la atención y les dicen, ¿pero por qué? No, o sea, aquí no es una cuestión de diversidad, es el respeto. No pueden tocarse, bueno, también como por la sana distancia, no exactamente, porque están en una institución, porque ese tipo de acercamientos no son permitidos. Por eso te digo, más bien es ubicarnos en dónde, en qué contexto, precisamente para trabajarlo, para abordarlo. Si hablamos de una situación de respeto, de diversidad, bueno, entonces, ¿con quién está teniendo digamos, este trato o este vínculo que se está viendo afectada esta relación? No hay un respeto, pero referente a precisamente a qué, ¿no? Y ya podríamos decir, bueno, es que él maneja palabras o vocabularios que ofenden a la otra persona, haciendo ya muy particular esta precisión por su preferencia sexual. Pero ya es un tema más yo digo... Muy específico. Sí, de ese tipo de población ya en secundaria. Eso sí, de veras. Fatal. Sí, de veras. En primaria alta todavía, en primaria baja, más bien es eso. Quitarle, y yo creo que ahí está la clave. Quitarle como estos adornos, si es un tema de género, si es un tema es respeto. Claro. Es escuela, ¿no? Son reglas que hay en casa. Entonces yo no puedo, por ejemplo, pongamos este ejemplo de cómo te vistes tú, ¿no? Que yo pudiera decirle a mi hija que ella sabe que tú te vistes diferente porque el referente inmediato que es el tío o el abuelo, pues son completamente... Sí, masculino. pero además como muy descuidados en esta parte del arreglo, ¿no? No, o sea, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ciertos colores o texturas en la ropa, pues por supuesto no las usan. Y entonces que yo le dijera, pues no sé, ya va mi carga negativa referente a ti y cómo te estás vistiendo. Entonces, lejos de que yo antes pudiera abordar un tema con ella así, por esta situación que es muy visible, ya no le estaría yo fomentando el respeto a las personas que visten diferente. Claro, ¿no? Es cierto. Ese es porque es tu tío, ¿no? Exactamente, ¿no? Decir, sí, mi amor, hay muchas formas de vestir. Pues ahora a mí, de verdad, yo también, otro asombro, fui a comprar ropa y ya no hay como un estilo que digamos muy marcado, por ejemplo, en los jeans, que los cortes para dama, los cortes para caballero. No, ya son como... si te queda, género, ¿no? Si te queda, no te queda, te gusta cómo se ve, qué padre. Ahí está, ¿no? Entonces, ese creo que sí van siendo de los cambios que poco a poco vamos siendo parte de. Y son muy bien manejados, ¿no? No tenemos por qué ponerle este tinte o cargarlo de un significado ya muy sexual y algo muy malo, ¿no? O así como en la ropa, por ejemplo, ¿no? Yo no uso minifalda, por ejemplo. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque es un tema que yo traigo, de una herida que yo traigo, porque a mí me dijeron que si se me veía un poco más de la pierna arriba de la rodilla y si yo me daba la vuelta y de pronto giraba y se me veía más arriba de la rodilla, de la pierna, por ejemplo, entonces ya andaba de loca, ¿no? Y solo las minifaldas las usaban las que querían o andaban urgidas, ya sabes, cosas así. Que dices, güey, ¿y cómo sí fui parte de eso? Tanto, eso sí, por ejemplo, ¿no? Eso sí me impactó tanto que hoy no me gusta usar, por ejemplo, minifaldas, ¿no?
puede ser algo muy que suena muy, o sea, ilógico quizá o muy poco creíble, pero es verdad. O sea, creo que las heridas que cada quien traemos de niño Claro, son las heridas que nos van a doler toda la vida, ¿no? Entonces, por eso claro. es que yo creo que cada quien y cada uno de nosotros somos sensibles, ¿sabes? Y por ejemplo, algo que como mamá tuve que hacerme consciente, retomando este ejemplo de la minifalda, es que entonces yo, porque no me gusta a mi hija, se lo voy a prohibir. Ay, ¿no? Entonces, y ella más, que le encantan los vestidos y los escotes, ¿no? Entonces decir, ok, pues tengo que respetar Trabajar esa está parte, ahí. pero también trabajar mi miedo, porque es miedo mío, no es Claro. el de ella. Ella no Entonces, tiene sí, miedo. mi amor, lo puedes usar, pero oye, vamos a tapar partes privadas porque, ya sabes, Ujú. entonces mucho de que tanto el miedo que yo traigo, mis creencias y todos esos miedos, híjole, ¿cómo los voy a trabajar? ¿Los trabajas o los transfieres, no? Sí, claro, y no son bonitos. Me acuerdo una vez en terapia que me decían, sí, tienes tanto miedo y tú sabes que tu miedo tú lo puedes atraer y luego proyectarlo y hacer que eso que te pasó a ti le pase a tu hija. Claro. O sea, lloré. Eso es bien cierto. Lloré y dije, no hay manera, o sea, pero por supuesto, entonces enfoca tu energía, enfoca en igual informarte, estar Claro. alerta, enseñarle a tu hija lo que precisamente puede hacer en esas situaciones. Claro, Entonces, sí, informarla. Mantenerla es lo peor. Así es, y regresando a esta parte, ¿no? ¿Cómo abordas ese tipo de temas desde niños? Con esa naturalidad, con lo que es, pues Mentiras. sí, sin mentiras, sin esta parte de no te estás tocando ahí, que entonces te va a caer la mano y ya es algo malo. Híjole, Claro. no sabes, de verdad, yo creo que este sería otro tema. ¿Cómo abordas el tema de la sexualidad con los niños? No Sí, debe ser sabes. complejo. No sabes, ¿no? Yo me fui a un taller de tantra y me di cuenta de eso, que ni siquiera yo estaba bien enterada de mi sexualidad, precisamente por tantos huecos que Claro. durante la crianza no nos dicen y jamás nos van a decir, porque Sí, no. aún hay mucho tabú, porque pues son temas que ¿cómo crees que yo le voy a decir a mi hija eso? Claro, pero regresamos al tema que casi he concluido en cada episodio. El tan llamado machismo y la opresión. Aquí viene también, porque es justo el cómo a un hijo hombre le fomentas que ya ande teniendo novia, que ya le festejas que ya se besó con una niña. Pero con tu hija, bueno, la pones como la más insana, la más, insana no, la más indigna, la más, o sea, le pones lo peor. Entonces, como mujeres, yo pienso que eso es lo que les implanta, y cuando tienen su sexualidad, la empiezan a conocer, pues literal las enseñan a que sirven y no ustedes también pueden disfrutar. Es algo de verdad que me enciende, porque es algo muy de enojo, pero así es esa triste realidad que afortunadamente Horrible. ya está. Feo, yo lo viví y por muchos lados, ¿no? O sea, desde la parte de la religión, cómo te lo marcan, Claro. y la parte de la crianza, ya cuando hay otro tipo de heridas, precisamente más dirigidas a no disfrutar tu sexualidad, pues es horrible y sí es algo que arrastras y que aún de adulta yo te puedo decir que he llegado a todas estas herramientas precisamente en busca de que alguien te explique, te oriente, pero ¿sabes qué? Sobre todo te ayude a aceptar que esa creencia no te está permitiendo hoy disfrutar. Estar plena. Exactamente, sigue siendo ahí algo que te está atrapando. Entonces, bueno, sí es como, son temas, como bien dices tú, que se están hablando cada vez más, está habiendo más corrientes y eso me encanta, no solamente la parte psicológica. Creo que tú y yo fuimos todavía de los que era, ve con el psicólogo, algo no está bien, con el psicólogo y no sé qué. Y ya después, yo cuando estudié y todavía era
muy satanizadas, por ejemplo, los medicamentos, la parte de ver al psiquiátrico, no. Uy, sí, lo estás loco. Pero ahora te puedo decir que con esta parte de esta corriente holística, de ver más allá de las enfermedades, trabajar más tu espiritualidad, trabajar más esta conexión, creo que se han explorado y ahora tenemos más gana precisamente de caminos que podemos comenzar como ese proceso para hablar de estos temas, ¿no? Por ejemplo, otro texto que voy a tomar de la red, de otro blog, que precisamente hablaba que el colectivo necesita tener justamente estos temas, ya sacarlos cada vez más a la luz, ¿no? Necesitan verse reflejado en referentes precisamente de cómo hoy lo viven los adultos. Solamente es la única manera que vamos precisamente a tener o a dar ese buen ejemplo como adultos a los niños, pero no solamente ahí, a las escuelas, a las instituciones, a las familias, y precisamente ir respetando esta posibilidad de ser, ¿no? Existe algo importante que creo que es con que se contemple la posibilidad de que la diversidad existe, ¿sabes? Obviamente cuando alguien quiere tener un hijo, hija o hije, nunca piensa que quiere tener un hijo con una discapacidad o con una identidad de orientación sexual que no sea la heterosexual, ¿no? Entonces creo que abrir desde ahí el punto de saber que existe es algo muy importante, que se tiene que visibilizar en la tele, eso es un hecho. Ya por ejemplo hace poco las películas de Disney que habían dado mensajes LGBTQ, pero no como que muy bajo el agua, ¿sabes? Entonces dicen que justamente Timón y Pumba eran una pareja de hombres, nunca te marcaban que eran parejas sentimental, pero finalmente te enseñan cómo dos hombres pueden educar a un hijo que no era de ellos, ¿no? Entonces algo así estaba la frase muy bonita de dos hombres pueden educar y pueden hacer que ese hijo sea un rey, ¿no? Entonces estaba increíble como el análisis, pues que es cierto, o sea, porque cuando tú a alguien le dices es mi pareja sentimental, ya entra la connotación negativa, pero finalmente hay dos hombres, en efecto, criaron al león, ¿no? Entonces es por un punto el tema que es muy importante tener la visibilidad, porque también ahora algo que me hago consciente y algo que yo también era parte de, es que ahora nosotros somos parte de la fobia cuando decidimos permanecer invisibles. ¿A qué voy? Que antes yo, por ejemplo, cuando iba a una fiesta, pues obviamente mayormente población heterosexual, como en todo, y yo estaba con un amigo homosexual o con una pareja cuando llegué a tener, o sea, yo era imposible pensar pararme a bailar con él, ¿sabes? Porque ¿cómo? ¿Sabes? Hoy sé que eso es cooperar con la fobia, ¿sabes? Porque sigues marcando que eso es algo indigno, algo que no se puede ver en la sociedad, o sea, entonces eso no se puede ver en la tele, por eso en la tele no pasa. Por eso en tantas artistas que amo y adoro, como a Kylie, por ejemplo, que le pidieron que censurara los besos gays. ¿Y por qué no prohíbes los besos en general? O sea, si tú me dices, voy a prohibir los besos, entiendo. Pero cuando quiero censurar los besos gays, las escenas gays, o las mujeres trans, cuando quiero censurar a cierto sector, es el mensaje a la sociedad de eso no se hace en tele, eso no está bien visto, eso se hace en la oscuridad, eso se hace en el pecado, eso se hace... Entonces que esos temas estén siendo visibles, esa es la importancia, que se le quite esa idea ignorante de que necesitamos permanecer ocultos. Entonces que el Pride, o sea, el desfile de la Marcha de Orgullo, sea así con tanto alboroto, es justamente el significado, que ahorita obviamente ya no es una conmemoración, ya es más como la celebración de que somos libres y tal. Y es por eso que dicen que por eso necesita ser fuerte el Pride, para que la gente escuche que estamos existiendo. Entonces, eso que mencionas es cierto, que representan esos temas es ya como algo que vamos tarde. Pero se está dando y justo es creo que la etapa donde pues es el cambio. O sea, ¿a quién le gustan los cambios? Claro. En su vida no hay manera. Quieres llegar y que todo esté listo. No, claro. Inventes todo lo que implica, el dolor que implica, claro. Porque vas en contra de reestructurar la parte de tus ideas, de lo que sientes, de lo que vives. ¿A quién le gustan los cambios? ¿No?
publicaba una frase que decía, sé amigo del cambio. Claro, porque en la medida que te resistas, pero pues no vas a lograr nada. Pero una vez que lo aceptas, cuando los papás están esperando, ¿no? Y que tú deseas tanto. Justo apenas en Kabbalah acabo de conectar y me cayó un 20 cuando decía, su alma vino a vivir estas experiencias y va a atravesar ciertos procesos y sus rutas ya están marcadas, ¿no? Uh-huh. Viene a trabajar sus temas para evolucionar y su alma, igual la de nosotros, o sea, elegimos los temas precisamente que vamos reprobando en la vida de las almas. Entonces es parte de, ¿no? Es parte de ese aprendizaje, es parte de esa evolución como almas, precisamente para llegar a entender que todos somos uno. Es la parte del amor, cómo estamos conectados precisamente. Entonces, bueno, pues algunos creo que les tocó un camino y pruebas más fuertes, desafiantes y claro, porque, o sea, yo digo, no le quito poder ni le quito el mérito a unas que otras, pero no es lo mismo de aviéntate y te tocan este tipo de temas en tu casa, ¿no? Que otros más relax, ¿no? Sí, que te avientan de aquí, te avientan de allá y que te muere tal. De que aquí en esta familia que es súper mocha, súper de hueso colorado católica, entonces tú, ¿qué crees? Que la divorciada, no, bueno. O sea, son temas que dices, ay, no, bueno, no son tan sencillos, ¿no? A eso voy, pero bueno, es parte de informarse, es parte de aperturarse también y yo creo que es esto, es también disfrutar. Ya una vez que das el paso a ese cambio, ¿a poco no es? Ay, sí, renaces, es como el fénix. Claro. Entonces, me tardé tanto. Obviamente sí, a todas las personas creo que es pues eso sí puede ser una característica de seres humanos. Nos da miedo lo nuevo, ¿no? Claro. Nos da flojera lo nuevo, porque ya estamos cómodos. Entonces, el movernos a lo nuevo muchas veces es algo que lleva muchas ganas de querer hacerlo, o te está aventando mucho una situación que o si no te mueves, como la teoría de la evolución o la ley de la evolución, la que no se evoluciona muere, ¿no? Entonces, si no te mueves de esas situaciones, pues muchas veces sí creo que es donde terminas, quizá metafóricamente muriendo, o tu esencia se hace toda gris, o te vuelves una de estas personas que solo atacan los temas que no tienen, desde mi punto de vista, no tendrían por qué estar a juicio o a criterio de nadie. Simplemente si tú no eres, pues no eres y punto. Te quiero agradecer mucho. No sé si tú tengas unas palabras finales para concluir. Que Disney no va a hacer que tu hijo y tu hija y tu hija, o sea, no lo va a adoctrinar, porque finalmente que quien lo educa en cuestión de valores eres tú como padre y madre. Claro, y su tema de identidad y orientación, él ya lo trae o ella ya lo trae desde el nacimiento. Nada más lo va a descubrir en su vida. Entonces, ayúdale a que ese descubrimiento sea muchísimo más placentero y no le genere tanta ansiedad, porque créanme que causa mucha ansiedad y eso es como yo puedo concluir. No sé si tú tengas unas palabras. Invitar a los papás precisamente a que sean conscientes de esa responsabilidad que implica ser ejemplo de los niños, y no detenerse o centrar su atención en este tipo de temas que va más allá de lo que en casa realmente deberíamos atender. Y yo lo estoy viendo justamente ahora en estas generaciones que vienen de una pandemia, que han sufrido, o sea, no fue la cuestión del encierro, sino lo que vivieron en ese encierro con los papás, ¿no? Las situaciones que se desencadenaron justamente de los papás, del ejemplo de lo que viven en casa. Claro. Entonces, precisamente yo hoy puedo estar diciendo que si el beso de la película de Buzz, cuando
ya es muy normal que en mi casa el marido te esté pegando o yo insultar a mis hijos, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta parte de las dobles morales, de no, yo soy súper pura y santa y en mi casa no sucede, híjole, es donde más sucede. O también los otros extremos, y ahí no sé si voy a tocar otros temas y otras fibras muy sensibles, pero no se vayan a los extremos, ¿no? Como ahora estas feministas. ¿Desde dónde se están expresando? Desde el dolor, desde el odio, y entonces algo que es de una protesta, algo que es para que ganen voz, se desvirtúa por este tipo de situaciones que desencadenan, que de pronto, pues sí, destruyen, roban, todo eso. Ya se desvirtuó precisamente porque seguimos expresándonos desde dónde, desde nuestra herida. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de ser papás conscientes, de trabajar nuestros temas. No es sencillo, no es bonito tampoco, es triste, duele, pero en la medida que te haces consciente como papá, justamente en tu crianza te darás cuenta todo lo que puedes transmitir a tus hijos y no te das cuenta. Claro. Entonces, bueno, es como mi aportación como mamá y como mis, pues que tengan siempre esta apertura de comunicarse siempre como equipo con la escuela. Precisamente hay situaciones que los niños van a reflejar en el aula. ahí siempre bota algo, un tema que viene desde casa o que el niño ya está, ahí es el primer lugar donde vota, porque ahí finalmente el niño es, ¿no? Claro. Puede haber reglas, pero es porque finalmente están un poco libres de lo que es la imagen que quieren sus papás tener, ¿no? Entonces, si ustedes están inquietos por algo, o no sé, acudan siempre a la escuela. Los ojos de más especialistas o de la propia Miss les va a dar precisamente mucha información respecto a cómo poder realmente guiar, ¿no? Si es que hubiera algún tema. Y pues no, muy agradecida de este espacio, de esta oportunidad. Me siento de verdad muy, muy halagada. Aprecio mucho lo que haces, este proyecto, y pues muy afortunada me siento de poder colaborarte y ya me dices cómo me fue. Muchas gracias a ti, seguramente sí. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.